Así que vamos a estar trabajando primero un pequeño repaso, en donde vamos a indicar, ¿no es cierto?, lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Cuando se vea. No, se acabó. Se acabó. Oye, falta mi compañero. Están haciendo una entrevista. Pero vamos a la tierra. Vamos a ver ahí. Ya, entonces, ayer estuvimos hablando unos conceptos relacionados a la cinemática, ¿no es cierto?, que va a ser la ciencia que va a estudiar los movimientos, cómo se comportan estos movimientos, ¿no es cierto? Y cuáles eran los factores que hay que tener en cuenta en los movimientos son el punto de referencia. Ahora muchos sabemos y podemos decirles que los... El sistema de coordenadas y el origen temporal. Ya van a ser algunos de los factores que hay que tener en cuenta para estar indicando los cambios de posición de un cuerpo. Trabajamos en primera parte, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de sistemas de coordenadas, en donde partimos señalando un ejemplo, ¿no es cierto?, de sistema de coordenadas de línea recta, en donde solamente hay un eje, sistema de coordenadas en un plano, en donde se encuentra un eje y otro eje formando un ángulo perpendicular, o sea, de 90 grados, el famoso plano cartesiano, y también vamos a tener un eje de coordenadas en el espacio, y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que va a tener tres ejes, X, Y y Z, dando el último más que nada, ¿no es cierto?, la altura del cuerpo. Estuvimos trabajando también estos ejemplos de sistemas de coordenadas, ¿no es cierto?, en donde trabajamos la localización de algunas casas, de algunas calles, también utilizamos este juego de la batalla naval, ¿no es cierto?, para trabajar las coordenadas y cómo se indican. Y por último, estuvimos hablando, ¿no es cierto?, sobre los conceptos involucrados en el movimiento, como van a ser la posición, la cual, ¿no es cierto?, destacamos que era una magnitud vectorial. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que hay que indicar el valor, hay que indicar el sentido y la dirección. Y también conceptos, ¿no es cierto?, como la trayectoria, que va a ser todo el camino recorrido por una persona. En cambio, el desplazamiento va a ser el camino más corto, desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Y cómo se calcula el desplazamiento? Que se mide en metros. Se calcula como una diferencia de posición, diferencia de X, restando la posición final menos la posición inicial. ¿No es cierto? Trabajamos este ejemplo de este gatito, el cual, ¿no es cierto?, realiza ciertos movimientos y tenemos que parte desde la posición -3 y termina en la posición -1. Por lo tanto, la diferencia de X va a ser igual a la posición final, que sería -1, entre paréntesis, lo vamos a colocar, y como es una diferencia, siempre se resta. ¿Y qué voy a restar? El valor inicial. ¿Y cuál era el valor inicial? -3 metros en este caso. Entonces, esto es lo que hay que pasarlo a positivo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una resta de un signo negativo. Y eso significa, ¿no es cierto?, lo mismo que si estuviéramos sumando. Entonces, nos daría 2, el resultado del cambio de posición, ¿no es cierto?, del gatito. Se cambian los signos, pero se hace la resta, ¿verdad? Claro, igual se hace la resta. Vamos a restar
este menos con menos va a quedar como menos 1 más 3. Entonces va a quedar 3 menos 1. Habría que hacerlo, ¿no es cierto?, ordenar un poquito esto para hacer la recta. Y eso nos daría que el gato cambió 2 lugares de posición. ¿Ya? ¿No es cierto? 1 y 2. Del menos 3 pasó al menos 1, pero se dio una gran vuelta, ¿no es cierto? Fue al 3 primero y después llegó al menos 1. Entonces, más que nada, ¿no es cierto?, aquí comprender la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Entonces, esta última parte, ¿no es cierto?, que quedamos acá ayer, en donde, o sea, ayer, el lunes, en donde faltó señalar, ¿no es cierto?, esta parte del PPT, en donde dice que un atleta corre por una pista de atletismo y logra dar 3 vueltas, siendo que esta pista tiene 100 metros de largo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distancia y cuál es el desplazamiento? O sea, primero, ¿cuál es el desplazamiento y cuál es la distancia? Entonces, vamos a tener, ¿no es cierto?, que la distancia que recorre el atleta es de 3 veces, ¿no es cierto?, el largo de la cancha, o sea, 300 metros, pero que su desplazamiento es de 0 metros. Entonces, ¿por qué vamos a estar teniendo estas diferencias, ¿no es cierto?, entre distancia y desplazamiento? Principalmente, ¿no es cierto?, porque el desplazamiento va a estar siendo considerado como una magnitud vectorial. Por lo tanto, se indica la posición y la dirección. Y gracias a que la posición, ¿no es cierto?, donde da 3 vueltas va a ser la misma, se señala que el desplazamiento fue de 0 metros, porque la posición final va a ser igual a la posición inicial. Por lo tanto, sería 0 metros. En cambio, la distancia va a estar determinada por el camino, ¿no es cierto?, que recorre desde el punto final hacia el punto, desde el punto inicial hacia el punto final. Y como dio 3 vueltas, ¿no es cierto?, serían 300 metros. Entonces, vamos a anotar eso. Más que nada, ¿no es cierto?, acá explicamos por qué el desplazamiento es 0 y no es 300, porque va a ser igual la posición final a la posición inicial. Y la distancia, ¿no es cierto?, sí va a ser 300 metros, porque en 3 vueltas a la pista de 100 metros va a alcanzar un total de 300 metros.
Entonces, chiquillos, ahora vamos a estar entrando al concepto de movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? O velocidad también, ¿no es cierto?, de un cuerpo. Y vamos a tener dos conceptos acá, ya, de rapidez y de velocidad. Ya, primero vamos a señalar el concepto de velocidad, ¿no es cierto? Profesor, ¿se puede devolver un poquito nomás? Allí, Sí, ahí, espera un poquito. bueno. Ya, profe. Vale, entonces, vamos a comenzar ahora, chiquillos, con esta parte que es importante, chiquillos, porque con esta fórmula vamos a estar trabajando la pregunta esencial, ¿ya? Vamos a trabajar un ejemplo y así van a poder hacer la pregunta esencial de forma más fácil. Entonces, la velocidad, ¿no es cierto?, va a estar influida por el tiempo que se demore un objeto en recorrer determinada trayectoria, ¿ya? O distancia. Tenemos que la unidad de medida de la velocidad va a ser metros por segundo, o sea, distancia dividido tiempo. ¿Ya? Metros por segundo, la distancia se va a medir en metros y el tiempo en segundos. La velocidad, solamente cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, va a ser una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Que solamente indicando el valor, ya conocemos lo que está actuando esa velocidad. Esta velocidad se va a caracterizar por ser un valor constante y que siempre va a ser positiva. ¿Ya? Más adelante, en la próxima clase, vamos a estar hablando cuando la velocidad cambie, ya cuando no sea constante, y cuando sea un valor vectorial. ¿Ya? En esta primera parte de estos conceptos, vamos a estar viendo y hablando de velocidad solamente con un valor constante, cuando no cambia la velocidad. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a tener acá, voy a esperar que anoten la fórmula, chiquillos, primero, ya, velocidad. Sí, anoten el concepto y anoten la fórmula por ahora, ¿ya? Y si quieren, anotan las primeras dos líneas, que son las más importantes. Y para que anoten también después el ejercicio que está de ejemplo. Velocidad, ¿no es cierto?, va a ser igual a la diferencia de la distancia dividido la diferencia del tiempo. Ya, entonces, chiquillos, acá, ¿no es cierto?, importante de nuevo repetir que la velocidad va a ser constante. ¿Ya? ¿A qué me refiero constante? Que no vamos a estar considerando los cambios de velocidades. Por ejemplo, cuando tenemos un semáforo, ¿no es cierto?, en un auto o en una bici, ¿no es cierto?, o cuando se cruza una persona, un paso de cebra, ¿no es cierto?, hay que estar disminuyendo las velocidades, por lo tanto las velocidades van cambiando en un recorrido. Pero para este ejemplo, ¿no es cierto?, de estos ejemplos de esta primera clase, solamente se va a considerar que la velocidad se mantiene siempre constante. Ya en las próximas clases vamos a estar trabajando con cambios en las velocidades, ¿no es cierto?,
que eso van a ser el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Estoy esperando un poquitito para que terminen de anotar esto y pasamos al ejemplo. Ya, entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de un automóvil que va a recorrer 200 kilómetros en 5 horas. Y habría que estar calculando la velocidad, ¿no es cierto?, de este automóvil en 5 horas. Entonces, o sea, la velocidad que tiene por hora. A ver, voy a bajarlo un poco. Y acá. Entonces vamos a estar aplicando, ¿no es cierto?, la fórmula de la velocidad es igual a la distancia, que van a ser 200 kilómetros, dividido el tiempo, en este caso lo vamos a estar señalando en horas. O sea, serían 5 horas. Y 200 dividido 5 serían 40. ¿40 qué? 40 kilómetros por hora. Vamos a trabajar aquí también, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo? profesor? 5 dividido en 200. No, distancia dividido tiempo. No entiendo. La distancia, ¿cuál es la distancia? 200 kilómetros. Y el Ya, tiempo en horas, po. Y se divide la distancia, la distancia dividido el tiempo. Chiquillos, también hay que tener ojo con las unidades. Ya, bueno, en este caso no nos está diciendo indíquelo en metros por segundo o indíquelo en kilómetros por hora. Ya, pero si es que se lo tienen que cambiar, ¿no es cierto? Van a tener que estar trabajando las unidades también. Ya, más que nada, ¿no es cierto? Dividimos la distancia total, que puede estar dada al tiro, o quizás también les pueden estar dando quizás la posición inicial y después la posición final, y ahí tienen ustedes que hacer el cálculo. También el tiempo, en este caso, también se lo están indicando al tiro. Por lo tanto, solamente había que dividir. Entonces, ¿qué es lo que es importante considerar en los movimientos rectilíneos uniformes? Ya es importante que conozcamos cuándo está cambiando la velocidad. Ya esto lo vamos a estar hablando mejor en la próxima clase. Principalmente, ¿no es cierto?, cuando hablemos de que la velocidad, ¿no es cierto?, va a tener una rapidez, que nos vamos a referir como a la aceleración que va a tener cierto cuerpo, y también, ¿no es cierto?, va a tener una dirección este cambio de velocidad. Y esto, ¿no es cierto?, puede cambiar, y eso va a estar cambiando también la dirección, y también pueden estar cambiando ambas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá se refiere a que un auto puede ir acelerando, desacelerando, ¿no es cierto? Y va a estar dependiendo de de las dificultades, ¿no es cierto?, que se encuentren en el camino, ya sea un semáforo, una parada, etcétera, ¿no es cierto?, que va a hacer que su velocidad cambie y no sea, ¿no es cierto?, durante esas 5 horas siempre la misma velocidad, ¿no es cierto?
Por último, lo que tenemos acá son los gráficos de los movimientos rectilíneos uniformes. Profesor, ¿y en el ejercicio que hizo ese era todo el resultado? Sí, si se dan cuenta, acá vamos a tener una velocidad constante de 40 kilómetros por hora. Profesor, y hay que hacer el resultado y todo, si uno lo saca así. Yo la otra vez por hacer el ejercicio la tuve mala. ¿Cómo? Por hacer el desarrollo del ejercicio la tuve mala. No, pero si tiene que ir el desarrollo, ¿no? Acá está el desarrollo. Velocidad es igual a 200 Sí, pero yo kilómetros. digo el de la multiplicación, la división y eso. Ah, ya. Aquí había que dividir por 200 dividido 5. En todo caso, el de la pregunta esencial lo voy a estar explicando porque tiene una acotación, porque hay que estar haciendo un cambio de unidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, no es cierto? Es que esa velocidad no se va a mantener siempre igual, ¿ya? Pero nos vamos a centrar todavía en esta clase cuando la velocidad sí se mantenga constante, ¿ya? Cuando sea un movimiento rectilíneo, significa, ¿no es cierto?, que la velocidad va a ser un valor constante y siempre será positivo. Entonces, también se ocupan gráficos para explicar la ciencia del movimiento. Vamos a tener gráficos de posición versus tiempo, de velocidad versus tiempo y de aceleración versus tiempo presentados a continuación y los vamos a relacionar con el movimiento rectilíneo uniforme, o sea, constante. Y recuerden, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de un plano cartesiano, ¿no es cierto?, estamos hablando del sistema de coordenadas que hablamos recién. Siempre en el eje X se va a estar presentando el tiempo. Ya el eje horizontal siempre va a estar indicando el tiempo en estos gráficos. ¿Ya? Entonces, como pueden ver acá, ¿no es cierto? Siempre el gráfico se va a encontrar, o sea, el tiempo se va a encontrar al lado de acá. Entonces, si se fijan acá, en los movimientos rectilíneos uniformes, conocidos como MRU, se tiene que se realiza siempre, su trayectoria es recta y que se mantiene constante cada segundo. Acá está mal indicado esta parte. Ah, no, está bien. No, sí, está bien. Se refiere a la trayectoria. ¿A qué se refiere con la trayectoria? A la distancia que recorre un cuerpo. Entonces, esta distancia se considera una recta y como se mantiene en movimiento, ¿no es cierto?, esta va a estar aumentando en cuanto avanza el tiempo. Acá dice, ¿no es cierto?, que la velocidad se va a mantener igual, es constante, no varía, y por último tenemos que, donde la velocidad se mantiene, ¿no es cierto?, la aceleración no existe, ¿ya? La aceleración sería cero, porque no va a haber un aumento de la velocidad, ni tampoco va a haber una disminución de la velocidad. Entonces, si nos fijamos en los gráficos, un gráfico de velocidad versus tiempo va a estar indicando, ¿no es cierto?, que la velocidad se mantiene constante en el tiempo. En este caso, ¿no es cierto?, la velocidad va a ser de 1 metro por segundo durante todo el tiempo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, un scooter va a andar a esta velocidad o cualquier otra cosa, ¿no es cierto?, pequeña, va a tener esas características. En un gráfico de movimiento rectilíneo uniforme, referido a la aceleración, vamos a tener que la aceleración es cero durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no van a haber cambios de velocidad. Por lo tanto, si no hay cambios de velocidad, se asimila la aceleración como un valor
0. Y por último, tenemos el gráfico de posición versus tiempo, en donde tenemos, ¿no es cierto?, que la posición, a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, y si se mantiene a una velocidad constante, va a ir aumentando esa posición constantemente cada segundo, ¿no es cierto? Cada 2 segundos va a estar avanzando 2 también metros. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿no es cierto?, estar relacionando estos gráficos con las características que va a tener el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa que sea movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad se va a mantener constante, o sea que no varía. Y aquí podemos verlo, ¿no es cierto?, en este gráfico, que se mantiene siempre en este valor, y que podemos ver, ¿no es cierto?, que la aceleración es 0. Y acá en el último, ¿no es cierto?, tenemos que siempre la posición va a estar avanzando la misma cantidad en cuanto avanza el tiempo. Para la próxima clase vamos a estar viendo cuando tengamos un gráfico con variación en la aceleración. Por lo tanto, los gráficos van a ser distintos a esto. Profesor, Lo importante será hacer una comparación. ¿Sí? disculpe, ¿va a explicar algo de la pregunta esencial? Sí, po, si nos queda tiempo. Quedan 25 minutos. Ahora viene. Ya, tenemos sueño ya, que está pesadito el día, como que no corre ni un viento. No, yo no entiendo mucho y la verdad que igual quiero hacerla. Ya, entonces no es difícil la pregunta esencial, ¿ya? Es lo mismo que el cálculo que está acá, pero van a tener que hacer una parte, ¿no es cierto?, distinta. Entonces, antes de pasar a la pregunta esencial, tenemos estas pequeñas preguntitas complementarias, ¿no es cierto?, referidas a la velocidad y el movimiento. Entonces, la primera pregunta, ¿no es cierto?, sería, ¿cuáles son las variables que influyen en el movimiento de un cuerpo? Ya, un poco los factores que estuvimos trabajando anteriormente, ¿no es cierto?, para poder indicar el movimiento de un cuerpo. Entonces, acá aparecían algunos de los factores que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, para indicar la posición de un cuerpo, que son el punto de referencia, el sistema de coordenadas y el eje temporal, origen temporal. Además, ¿no es cierto?, de estos patrones que hay que tomar, ¿no es cierto?, vamos a tener que saber la distancia que se recorren o el desplazamiento que se realiza. Y la número 2 dice, señala qué nos indica la velocidad y en qué se mide. ¿Cierto? Acá estuvimos indicando el concepto de velocidad. Y tenemos, ¿no es cierto?, que es el tiempo que se demora un objeto en recorrer determinada trayectoria. ¿Ya? Eso es la definición de velocidad. Tiempo que demora un cuerpo en recorrer cierta trayectoria. O cierto también
¿Y en qué se mide? En metros por segundo va a ser su unidad de medida. O en kilómetros por hora. Entonces, antes de la pregunta esencial, tenemos otro ejemplo muy parecido. ¿Ya? Así que pongan mucho ojo a este ejemplo, que les va a servir también para realizar la pregunta esencial. Tenemos calcular la velocidad de un automóvil que recorre 80 kilómetros en 90 minutos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que expresar velocidad va a ser igual a distancia dividido el tiempo. Entonces, la velocidad va a ser igual a la distancia, que son 80 kilómetros, dividido el tiempo, pero el tiempo tiene que estar en horas. Ya, por lo tanto, los 90 minutos vamos a tener que pasarlo a horas. ¿Cuántas horas serán 90 minutos? Tenemos que una hora son 60 minutos. Entonces Una sería hora 30 minutos. una hora y media, o sea, 1,5. ¿Ok? Muy bien, igual como dijiste, pero sería 1,5 horas. Entonces, divido 80 por, lo divido por 1,5 y me daría, no, calculadora. ¿Se puede ocupar calculadora? Sí, po. Es que eso es lo que yo le explicaba, profe, que a mí en la pregunta anterior, con mi resultado a mano me salió una y como le hice con calculadora, pero sin desarrollo, estaba bien, ¿me entiende? No se ría que me frustré caleta porque tuve un 5, primera vez que tengo un 5 en su ramo. Oye, pero todavía no reviso si es que la corregiste bien. Pero lo que pasa es que tienes que indicar igual el desarrollo, aunque lo haga con calculadora, yo igual estoy indicando el desarrollo, y lo único que hago con calculadora es el cálculo, ya que me da en este caso 53,33333. Pero así como lo está haciendo usted, está bien, ¿no es cierto? Como lo está anotando en la pantalla. Hice anotar la fórmula, chiquillo, importante, y después estar reemplazando los valores. ¿Ya? Siempre recuerden primero estar anotando la fórmula y después anotar los valores con sus unidades correspondientes. Kilómetro, o metro, o hora, o segundo. ¿Ya? Y también la respuesta también debe estar indicada con la unidad que corresponda. Porque si no puede ser cualquier otra unidad. Metros por segundo, kilómetros por segundo. Tiene que ser indicada. Profe, lo otro como después del número 5 se abreviaba a un siguiente número, ¿verdad? Claro, cuando se quiere. Por ejemplo, si me sale 53,5 Ahí se puede aproximar a a 50. 54, Claro. Pero no es necesario, ¿no es cierto? Puede igual indicarlo con ahí un ya. decimal, dos decimales en este caso. Ya, entonces, acá está listo el ejercicio, ¿no es cierto? Porque había que expresarlo en kilómetros por hora y lo que tuvimos que hacer, ¿no es cierto?, es pasar los minutos a hora, ¿no es cierto? Ahí se puede hacer una regla Y de eso 3. se hace dividiendo. Claro, se puede hacer una regla de 3, ¿no es cierto? Que 90 minutos es a X, como 60 minutos, ¿no es cierto?, es a una hora. ¿Ya? Esto sería a X horas. Entonces se multiplica
cruzado, ¿no es cierto? 90 por 1 dividido 60. Y eso me va a dar 1.5. 90 por 1 dividido 60. A Ay, 1,5. profe, pero nos confunde más. ¿Por qué? Siempre que se hace una regla de 3, ¿no es cierto? Cuando estoy haciendo una proporción, ¿no es cierto? De 60 minutos corresponde a 1 hora, y lo otro que quiero calcular, ¿a cuántas horas corresponde? Estoy haciendo una proporción, ¿no es cierto? Una regla de 3, que también se llama matemáticas. Entonces, ¿qué hago en esa regla de 3? Se multiplica cruzado 90 por 1 y se divide por el otro, ¿no es cierto?, que está opuesto a la incógnita, que sería 60. De hecho, nosotros vimos matemáticas hace un par de semanas atrás, este mismo tipo de ejercicio. Más que nada, ¿no es cierto?, si es que les cuesta hacer el cambio de unidades, les sirve utilizar esta parte de acá abajo. Pero si uno lo quiere hacer como lo hizo usted allá arriba, está bien igual, ¿verdad? Sí, si lo puede hacer manual, lo hace manual, ¿ya? Lo importante es que estén indicadas bien las unidades. O sea, los kilómetros, la hora, los metros, todas esas cosas. Sí, sobre todo las unidades, chiquillos. Me encontré con unos ejercicios que iban sin unidades, así que les voy a pedir a aquellos que lo enviaron así sin unidades que se tomen el tiempo y le agreguen las unidades y vuelvan a enviar su fotito, ¿ya? ¿Y se le envía al WhatsApp o al Classroom? Al Classroom, idealmente, chiquillos, ¿ya? Si no pueden en el Classroom, en el WhatsApp. Me había dicho usted que le enviara la corrección al WhatsApp. No, puede ser igual en el Classroom. Si es que no la pueden subir al Classroom, la pueden hacer en WhatsApp. Pero si es que respondió por Classroom, lo ideal es que siga por Classroom, ¿ya? Ya, vamos a pasar a la pregunta esencial. Nos quedan 15 minutos y la idea es que en estos 15 minutos puedan estar trabajándola y puedan estar enviándola, ¿ya? ¿La pregunta se puede hacer la regla de 3? ¿En esta? Sí, también se puede hacer la regla de 3. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, un ciclista va a una velocidad de 15 kilómetros por hora en una línea recta. ¿Qué tan lejos llegará del lugar de inicio después de 3.5 horas? Indicar la distancia que recorre en metros. Ya van a sacar la distancia en kilómetros, pero después van a tener que indicarla en metros, o sea, transformar la unidad a metros. Entonces, ojo, porque la incógnita es otra, no es lo mismo que este ejercicio. ¿Ya? Fíjense en este ejercicio. Ya tengo acá la distancia y el tiempo. En cambio, en esta pregunta me están indicando o me están preguntando que diga la distancia. ¿Ya? ¿Qué tan lejos llegará? Me están preguntando cuál es la distancia que va a recorrer el ciclista. O sea que la incógnita sería esta de acá arriba, la distancia. Y la velocidad, ¿no es cierto?, ya me la están dando. ¿Y dónde reemplazo la velocidad? Aquí. En esta fórmula, ¿no es cierto?, reemplazo la velocidad. Ya me la están dando acá en este problema, que sería 15 kilómetros por hora. ¿Y qué es lo que me están dando? También el tiempo. Además, el tiempo está en la misma unidad que la velocidad, por lo tanto, no hay que transformarlo todavía a nada, ¿no es cierto? Se trabaja con estos datos. 3,5 horas y 15 kilómetros por hora. ¿Dónde van? Reemplazados en velocidad y en tiempo respectivamente. La distancia va a ser la incógnita. ¿Y qué pasa cuando la distancia es la incógnita? El tiempo va a pasar multiplicando a la velocidad. ¿Ya? Van a tener que multiplicar velocidad por tiempo y eso le va a dar la distancia que recorre el ciclista en ese tiempo.
pero esa distancia va a estar dada en kilómetros. Y usted tiene que pasarla a metros. Y ahí es donde tiene que usted usar también la regla de 3, ¿no es cierto?, para poder indicar la distancia que recorre en metros y no en kilómetros como la va a obtener. ¿Ya? Usted va a obtener la distancia, si calcula bien el ejercicio, en kilómetros. Pero esos kilómetros los va a tener que pasar a metros con la regla de 3. ¿Y cuál regla de 3 tienen que utilizar? La que dice, ¿no es cierto?, que 1000 metros van a ser igual a 1 kilómetro. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿cuántos kilómetros van a ser tantos metros? O al revés, no. Entonces, ¿cuántos metros van a ser tantos kilómetros? Eso van a tener que hacerlo después de calcular la velocidad. ¿Ya? Velocidad es igual a distancia. Para sacar la velocidad entonces se multiplica. No, la velocidad la están dando, po. Velocidad es de 15 kilómetros por hora. Ya la están dando. Tiene que reemplazarla nomás después en la fórmula. ¿Cómo reemplazarla, profe? No entiendo. Colocarla ahí, pues en ese valor, la velocidad, ya me están dando el valor. Por lo tanto, se coloca ese valor allí. Lo reemplazo. Lo mismo que dice acá. En este ejercicio, dice calcular la velocidad de un automóvil que recorre 80 kilómetros en 90 minutos. Entonces, ¿qué es lo que datos les dan? Le dan la distancia y usted pesca esa distancia y la escribe acá. 80 kilómetros. En vez de poner D, pone 80 kilómetros. Y el tiempo, en vez de ponerlo la T, ¿no es cierto?, indica cuánto es el tiempo, en este caso, en horas. Por eso tuvimos que transformar la hora. Entonces lo que tienen que hacer ahí, Natalia, es reemplazar la velocidad, se la están dando, y reemplazar también el tiempo que se lo están dando. Y ahí va a poder calcular la distancia. Y esta distancia... Ya, pero que no sé si tengo que multiplicar o dividir, pues profe, estoy enredada. Ay, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí si tiene la distancia como incógnita? Tiene que dejarla solita. Esa T, ¿cómo la paso para el otro lado? Si está dividiendo esa T y tiene que pasar hacia el otro lado de la ecuación. Pasa igual dividiendo, pasa sumando, pasa multiplicando. Multiplicando. Pasa multiplicando, ¿no es cierto? Porque pasa siempre con la operación inversa. ¿Qué es lo que estamos haciendo en matemáticas esta semana? Claro, pasa O sea, siempre... tengo que multiplicarlo por la hora. Claro, y le va a dar la distancia. Y esa distancia la aplica acá, ¿no es cierto? La reemplaza ahí y hace regla de 3 para poder determinar la distancia en metros, que esa es la pregunta. La respuesta que ustedes me tienen que dar es la distancia en metros. Y si usted realiza solamente esa parte, va a obtener la distancia, pero en kilómetros. Y después con esta regla de 3, ¿no es cierto?, la va a pasar a... Y para pasarla a metros se divide. Sería 1000 metros por el resultado dividido 1. Se multiplica por 1000. Estamos multiplicando cruzado, igual que acá. Multiplicaste 90 por 1, dividido 60, multiplicó cruzado y dividió por el de abajo. Acá lo mismo, multiplicas cruzado y divides por, en este caso, el de acá arriba. Ay, yo me voy a empezar a sacar puro rojo en este ramo. Ya, intenta hacerlo, no es tan difícil. Chiquillos, jueguensela nomás y si tienen una mala primera respuesta, le va a llegar una corrección y van a poder tener otra posibilidad de responderla. Pero ahí.